Saludos, bienvenidos a nuestro espacio sobre finanzas personales, ahorro e inversión. Soy Luis Alberto Iglesias de Value School y esto es El Foco. Hoy hablaremos con Narciso Benítez, gestor del fondo Avante Quant Value Small Caps. Conoceremos su trabajo como gestor y descubriremos cómo un astrofísico que ha estudiado en la Unión Soviética y trabajado en Estados Unidos para la NASA ha llegado a colocarse al frente de un fondo de inversión. También veremos de qué manera aplica sus muy diversos conocimientos a la gestión. Y tampoco faltarán hoy las recomendaciones de lectura para saber más sobre inversión, ni tampoco los consejos prácticos sobre finanzas personales. ¡Comenzamos! Hoy proseguimos con nuestra serie de programas dedicados a conocer mejor a destacados gestores de fondos y especialistas de la inversión. Nuestro invitado hoy es Narciso Benítez, gestor del fondo Avante Quant Value Small Caps. Su biografía es la de un auténtico polímata, o sea, la de una persona que domina varias disciplinas de las artes y de las ciencias. Nació en Baracaldo y allí fue al colegio, pero cuando terminó el COU decidió marcharse a estudiar física y matemáticas a Moscú, en uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría. Volvió a España para doctorarse y desde aquí dio el salto a Estados Unidos, donde trabajó en proyectos relacionados con la NASA. Al volver de nuevo a España empezó a invertir parte de sus ahorros en bolsa y parece que no se le dio nada mal porque al cabo de una década de compaginar su actividad científica con sus inversiones, dio un paso al frente y se convirtió en gestor de fondos en Avante Asesores. Narciso, ¿por qué decidiste ir a estudiar a la Unión Soviética en plena Guerra Fría? Porque esto sucedió en el año 86 más o menos. Además, fuiste a estudiar matemáticas y física. Sí, ciencias físicas y matemáticas. Bueno, yo en aquel entonces, como mucha gente de mi generación, a consecuencia del programa de Carl Sagan, el de Cosmos, decidí que quería estudiar astrofísica, ¿no? Quería ser astrofísico. Entonces en Bilbao no se podía estudiar astrofísica, podías hacer física. Y por cuestiones familiares, mi padre conocía al presidente de la Asociación de Amistad Euskadi URSS, que era la sucursal local de la España URSS, pues me enteré de que existían estas becas de estudios en la Unión Soviética. Y bueno, si uno mira todavía el ranking de universidades en Europa, pues la Universidad de Moscú creo que está todavía la octava de Europa. En aquella época probablemente era una de las mejores, tenía incluso a nivel mundial, ¿no? Yo creo que después, cuando estaba en Estados Unidos, comparando los niveles de las universidades, debía ser uno de los 5 o 10 mejores sitios del mundo para estudiar física. Entonces una beca para estudiar fuera, en un sitio así, con 7 premios Nobel de física que tenía entonces, todo pagado, o sea, hasta los viajes me pagaban a casa, pues o sea, era difícil de resistir, ¿no? Oye, entonces, esto es televisión en internet. Sí. Mucha gente que ve el programa pues es gente joven, que seguramente ni han visto el programa de Carl Sagan de Cosmos y a lo mejor ni siquiera le conocen. Esto lo vamos a solventar porque eso es imperdonable, amigos. Coméntanos qué programa era, qué supuso para ti y quién era Carl Sagan. Sí, bueno, Carl Sagan era un profesor de la Universidad de Cornell, un astrónomo, un gran científico, y al mismo tiempo pues era probablemente, yo creo que el mejor divulgador que ha habido de ciencia de la historia, ¿no? Entonces la serie de Cosmos de Carl Sagan era un documental en el que un poco nos explicaba no solamente el lugar que ocupamos en el universo, modestamente, sino que además hacía una descripción muy buena de cómo se había alcanzado todo ese conocimiento, un poco de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces recuerdo un episodio en particular en el cual explica, desde un laboratorio, creo que en la Universidad de Cambridge, hay una colección de todos los elementos químicos, los que estudia uno en el colegio, la tabla periódica, y explica cómo todo lo que vemos, nosotros mismos, estamos hechos únicamente a partir de esos elementos, ¿no? Y que muchos de esos elementos vienen del interior de estrellas, o sea, somos de alguna forma residuos de estrellas, ¿no? Entonces, yo cuando vi eso, que todo lo que se ve se puede explicar o estamos formados a partir de unas pocas cosas, o sea, la belleza de eso desde el punto de vista de la intuición física, dije, bueno, yo tengo que
tengo que estudiar esto en más detalle, y entonces es cuando decidí estudiar astrofísica, ¿no? Y quedaste prendado. Fíjate, porque es una televisión que, bueno, no sé en este momento, pero en aquel entonces le dio una vocación a un jovencito, a un niño, entiendo yo, que veía un programa de tele. Sí, yo creo que cuando estábamos en primero de carrera, estando en Moscú, en física, media clase de los occidentales, los que veníamos de fuera, nos habíamos decidido estudiar astrofísica por el programa de Carl Sagan. Carl Sagan. Creo muchísimas vocaciones de astrofísico. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo estuviste de estudiante en la Universidad de Rusia, en Moscú? Estuve 6 años y medio, porque era un año, se suponía que aprendías ruso, tenías que aprender ruso a la facultad preparatoria, y luego la carrera era el equivalente al grado y el máster de un tirón, como nuestras licenciaturas de esa época, ¿no? Entonces eran 5 años y medio. Tenías que hacer una tesina. Sin hacer la tesina, lo que se llama el trabajo de fin del trabajo de máster, no te licenciabas, no te daban el título. O sea, estaba todo orientado a que trabajaras como investigador, ¿no? Entonces, 6 años y medio. Una fábrica de premios Nobel o de futuros premios Nobel. Bueno, sigue siendo todavía, con todo lo que ha caído, si uno mira las clasificaciones de universidades y mira lo que han hecho los alumnos de cada universidad, pues sigue siendo la que tiene más premios Nobel, más medallas Fields, que es el equivalente al premio Nobel de Matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender ruso? ¿Y lo sabías antes de llegar? No sabía nada de ruso. Cuando llegué no sabía, vamos, 3 palabras, o sea, vodka, estepa y poco más, ¿no? O sea, y entonces cuando llegué, o sea, la verdad es que las clases eran muy buenas, ¿no? Teníamos un profesor de la Universidad de Moscú para 7 alumnos y teníamos clases continuamente. Además había clases en física, en matemáticas, en otras asignaturas, para que aprendiéramos el vocabulario específico de esas asignaturas, ¿no? Entonces yo recuerdo que empezamos las clases en septiembre y en diciembre cogí un taxi para ir al aeropuerto y ya fui hablando en ruso con el taxista. O sea que más o menos a nivel de chapurrearlo, pues fueron unos 4 o 5 meses, ¿no? Pero claro, o sea, luego empezamos primero de carrera, fuimos a la universidad con los rusos y no teníamos nada. Te sentabas en las clases, porque en la facultad preparatoria te hablaban mirándote a los ojos, vocalizaban, y cuando ya te empiezan a hablar en todo el barullo, pues es más difícil de entenderlo. Entonces, bueno, yo un año y medio, o sea, una cosa así, ya más o menos era capaz de estudiar en la universidad en ruso, hacer exámenes en ruso, etcétera, etcétera. ¿La vida era muy distinta a la de la España ya de la democracia que tú conocías como niño? Sí, o sea, hubo varias fases, ¿no? O sea, la fase inicial era el sistema tardosoviético, ¿no? O sea, ya Claro. la Unión Soviética, cuando se estaba acabando, tenía sus cosas cómodas, o sea, un sistema, era increíblemente segura la sociedad. Yo creo que es solamente equiparable con Japón, ¿no? A nivel de criminalidad y de cosas así. Era difícil encontrar comida, cosas, salvo que fueras extranjero. Si eres extranjero, pues podías ir a una tienda, comprarlas en divisas y no era tan complicado, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces me hicieron una entrevista en un periódico y a mí y a otro compañero, y lo titularon El paraíso de los empollones, ¿no? Porque era una maravilla para estudiar. Los libros eran baratísimos, los conciertos de música clásica, los discos de música clásica me encantaban, entonces me seguía gustando. Tenías acceso a todo tipo de conferencias, o sea, era una maravilla. O sea, era una especie de ciudad, la universidad, que estaba absolutamente centrada en el conocimiento, ¿no? O sea, todos los libros que nos daban para estudiar eran gratuitos, nos pagaban un sueldo por estudiar, equivalente al de un obrero ruso. O sea, la utopía comunista aplicada, ahí sí les funcionó a la educación, ¿no? Desde luego. Cuando acabaste tu formación en Moscú, regresaste a España, pero por poco tiempo. Creo que por un año, quizás, a Cantabria. No, estuve 4 años. 4 años más. 4 años. O sea, que estuviste de estudiante casi 11 o 12 años. Sí, bueno, en la carrera profesional en ciencia te pasas muchísimos años entre estudiante, formación postdoctoral, etcétera, etcétera, hasta que consigues una plaza. Lo normal es que te puedes pasar hasta los 40 años y todavía no tengas una plaza permanente de funcionario, ¿no? ¿Y estuviste en Cantabria, en la universidad? Sí, es una universidad que, bueno, sigue siendo, es una de las mejores universidades de investigación de España. Es una universidad pequeña, que es relativamente joven, y entonces, bueno, en aquella época era joven, ya no tanto, y entonces tiene o sea, no es muy grande, pero está muy centrada en investigación. Entonces es un sitio bastante interesante para hacer el doctorado. Hice el doctorado allí. 4 años. Y de ahí diste el salto a Estados Unidos. Tú tenías claro que en España no te querías quedar por ese momento, por lo menos. No, pero lo que pasa es que realmente las oportunidades de investigación, o sea, si quieres investigar y te quieres formar bien, pues tienes que ir donde están los mejores, ¿no? Entonces, o sea, uno de los mejores sitios del mundo en ese momento para hacer astrofísica, pues era la Universidad de Berkeley, ¿no? Entonces, o sea, pedías una beca de postdoc, hacías el doctorado y te marchabas allí. Era la carrera profesional de toda la gente de mi generación, pues fue así, ¿no? O sea, algunos, no todo el mundo estudió fuera,
pero la gente que estudió en España o hizo el doctorado fuera y luego se formó más fuera o así, o sea, era bastante habitual. Y pasaste a ir a la sociedad capitalista por excelencia, la estadounidense. Yo digo, ¿no pensarían que eras un espía o algo de eso? Bueno, Berkeley, capitalista, lo que se dice capitalista, me acuerdo que los primeros días que llegué allí me puse a pasear por la plaza y estaban vendiendo el libro rojo de Mao, ¿no? O sea, porque Berkeley es una, es una universidad bastante extrema en ese sentido, ¿no? Pero vamos, no, o sea, en Berkeley la verdad es que no hubo, había bastantes, o sea, fue en el 97 cuando fui, la Unión Soviética había caído en el 91, ya no solían poner a los rusos de malos en las películas de Hollywood, o sea que ya había cambiado el clima y la verdad es que no hubo ni comentarios ni nada, ¿no? O sea, había rusos ahí mezclados con nosotros, o sea, no había ningún tipo de paranoia o de problema con eso, ¿no? Donde sí hubo algo más fue cuando empecé a trabajar en la Hopkins, porque como estaba en un proyecto de una cámara de la NASA, las cámaras tienen la clasificación, era una cámara pues, del más alto nivel, ¿no? Entonces, las cámaras tenían la clasificación militar equivalente a la de municiones. Entonces nos dijeron, dice, bueno, estáis trabajando aquí, dice, pero os va a hacer el FBI, os va a hacer un background check, o sea, os va a comprobar que no sois espías y tal, ¿no? Y bueno, no me echaron, o sea, que lo debí de pasar sin problemas, o sea, que... Pero había, por ejemplo, dentro del equipo en el que estaba trabajando yo, o sea, el segundo del equipo había hecho el doctorado en la misma universidad que yo en Moscú, otro de los catedráticos más importantes del departamento también había hecho el doctorado en la Universidad de Moscú, o sea que no había problema, en esa época no había problemas. Era bastante habitual entonces. Sí. ¿Cuándo regresaste a España? Pues en el 2004. 2004. Yo ya pensaba que me quedaba en Estados Unidos, ¿no? O sea, tuvimos ahí nuestros dos primeros hijos, o sea, mi mujer también es científica, también estábamos trabajando ahí los dos, y entonces sacaron un programa que se llama el programa Ramón y Cajal, que era precisamente para atraer científicos de los que estaba, la gente que estábamos fuera, ¿no? Era un sistema, vamos, increíble, porque no te necesitabas ni contacto, ni enchufes, ni nada así. Bastaba con poner el currículum y te venías para acá. Y así nos volvimos. De hecho, toda esa gente que vio Cosmos, que luego salió fuera, estábamos todos fuera en un momento dado y volvimos casi todos a la vez gracias al programa. Y leíste un artículo en The Economist acerca que advertía sobre la burbuja inmobiliaria. Sí. Y vendiste tu casa. ¿Y empezaste entonces ahí a invertir en bolsa? Cuéntanos. Sí, bueno, el Economist lo empecé a leer cuando estaba en Moscú, porque como la Universidad de Moscú se supone que es donde se formaban los futuros líderes de Rusia, pues todas las publicaciones, revistas internacionales vendían números de sus revistas en el kiosco central de la universidad. Time, el Wall Street Journal, todos, además tirados de precio, ¿no? O sea, vendían allí. O sea, se supone que era Conmigo funcionó, porque yo empecé a comprarme el Economist allí, me lo leía, que no tenías otra cosa que leer, era difícil encontrar material interesante, y entonces estuve durante muchos años leyéndolo. Y el Economist avisó de la burbuja, por ejemplo, de las .com. Recuerdo que fui al banco, teníamos unos ahorros pequeños, le dije, mire usted, pónganos por favor el dinero en un fondo garantizado, que parece que hay una burbuja y tal. Y, bueno, pero fue muy poca cosa. Y luego la decisión más importante fue en el 2004, cuando volvimos, o sea, el piso era de mi mujer, y entonces decidimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay una burbuja descomunal de vivienda, incluso ya en el 2004 se notaba, y empezó un poco a bajar el precio, ¿no? O sea, luego nos adelantamos un poco, pero luego supe que realmente, de no haber cambiado el gobierno en las elecciones del 2004, probablemente se hubiera pinchado en ese momento la burbuja, ¿no? O sea, el plan un poco era reducir la inversión en vivienda, empezar a hacer más obra pública y enfriar un poco los precios, ¿no? Pero bueno, no salió así. O sea, vendimos en el 2004 con una ganancia pues, muy importante con respecto al 94, que es cuando se había comprado la vivienda, y tuvimos que esperar hasta el 2007 para ver cómo bajaban los precios, ¿no? Y cuando empezaste a invertir en bolsa, ¿en qué tipo de compañías? ¿Y tenías algún método o ya empezabas a hacerlo de forma consciente y deliberada o era en base a consejos, empresas que estén a lo mejor de moda? No, primero empecé un poco comprando un índice, o sea, creo que compré un índice de ING, un fondo de estos, un ETF de ING, y luego empecé a leer, y claro, cuando empiezas a leer, pues casi lo primero con lo que topas es con el value investing, ¿no? O sea, que es lo que tiene más solera, el sistema más seguro a largo plazo, y entonces pues empecé un poco a hacer value, ¿no? O sea, creo que me cogí una suscripción a la revista de la OCU, que te daba unas tablas con los ratios de las empresas y tal, y empecé un poco a jugar con eso, ¿no? Y luego también pues me metía en los foros de Value, Guru Focus y otros, y buscaba empresas que estuvieran baratas, también un poco aplicando siempre el sistema numérico, ¿no?
Y, por supuesto, pues tenía también una posición bastante importante en un fondo value como Bestinver. Pero no quería tener todo el dinero en un solo fondo, ¿no? Una de las reglas básicas, yo creo, de sentido común de inversión es no tengas todo el dinero en un solo fondo, a menos de que lo gestiones tú. Es lo que pasa ahora mismo. Claro. ¿Y cuándo entró el enfoque cuantitativo y de un modelo basado en parámetros matematizables? Pues el modelo, o sea, yo siempre estaba intentando hacerlo de manera cuantitativa, ¿no? O sea, comprando cosas basado en ratios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, la información que tenía era relativamente limitada, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando llega después del crash del 2009, rebota 2010, 2011, o sea, sigo leyendo, seguía leyendo, y te empiezas a dar cuenta de que la definición de lo que es value es extremadamente subjetiva, ¿no? O sea, tienes gente que dice esto es value y esto es muy barato, y otro va y se pone corto. Entonces, realmente no hay una definición clara. Entonces, bueno, pues un poco por formación y por cómo me gusta hacer las cosas profesionalmente, digo, bueno, pues tiene que haber alguna manera de hacer esto de manera más sistemática, ¿no? Entonces empecé a hacer experimentos, empecé a hacer un tratamiento más sistemático y pues alrededor del 2012 ya di con un sistema que estaba contento con él y lo empecé a aplicar, ¿no? O sea, y bueno, pues funcionó muy bien. O sea, 2013, 2014 hubo años muy buenos y ahí es cuando llego a Avante, ¿no? Ahora entraremos en ello. Sí. Antes de abordar esta parte de tu biografía, coméntanos, por favor, para la audiencia, el value se conoce como un factor, como Sí. puede ser también momentum, supongo que también growth. Es decir, son, vamos a decirlo, razones o motivos que hacen que las empresas se comporten mejor en bolsa, vinculados con ciertos parámetros financieros, entiendo yo, ¿no? Y eso es lo que es parametrizable. ¿Cómo incorporas eso en un modelo que te va a dar unos resultados, unas cifras? Bueno, hay algunas formas sencillas de hacerlo, ¿no? O sea, una es, por ejemplo, decir, bueno, pues dividimos el espacio, supongamos que el espacio de las acciones es una habitación, como esta, ¿no? Y entonces, pues hay acciones que están más a la izquierda, otras que están más arriba, otras más a la derecha, y esos ejes de coordenadas, en vez de utilizarlos de manera espacial, los puse a utilizar, por ejemplo, basados en la valoración, en un ratio. El PER, o el Price to Book, o sea, el precio de valor contable, o cuánto ha subido la empresa en el último año, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría, digamos, es que uno puede encontrar rincones dentro de ese espacio de las acciones en las cuales las acciones tienden a comportarse mejor a largo plazo. Bueno, pues si me voy al rincón del value y pesco allí, voy a ese rincón y compro acciones dentro de ese rincón, a largo plazo lo voy a hacer mejor que si compro la media, por ejemplo, de todas las acciones. Entonces es un poco la manera intuitiva de explicar lo que hacemos, ¿no? O sea, pensar que el espacio de acciones no es homogéneo y hay zonas en las cuales es más fácil dar con cosas que suban mucho que otras. El problema, claro, es que eso es a largo plazo. Y a veces el plazo de 2, 3, 4 años puede parecer una eternidad cuando estás en bolsa, ¿no? Desde luego. Vamos a ver, ¿en qué se diferencia este enfoque que acabas de explicar de acudir a un screener en internet y bajarte una lista de empresas e invertir en ellas? Que también habrá oyentes que lo conozcan. Es similar, o sea, básicamente lo que hago yo es más sofisticado, es un método, toma en cuenta todos los factores, lo hace de una manera más completa, los screeners son muy simplistas, digamos que asumen que el espacio de parámetros se puede cortar en zonas como si fuera con un cuchillo recto y a veces, por lo interesante, tiene una estructura que no es una cajita, ¿no? Sino que es una cosa más compleja, ¿no? Entonces es más sofisticado, pero el principio general, el principio filosófico es el mismo. O sea, buscar zonas del espacio de acciones en el cual es más fácil que tengas un rendimiento extra que la media de la bolsa. ¿Cuántos años estuviste trabajando sobre ese sistema? Pues muchos. O sea, a la hora de empezar a aplicarlo ya más en serio, con algunos experimentos y tal, fue en el 2012, es cuando acabo con un verano, me acuerdo que estaba en Extremadura de vacaciones, y es cuando terminé ya de cerrar el sistema, pero pensando en él, o sea, muchas veces una cosa de estas, lo más complicado es leer y pensar sobre ella, ¿no? Y una vez que lo tienes definido, lo escribes rápido, relativamente rápido, ¿no? Pero lo más complicado, porque el problema es que muchos de los esfuerzos que se ven para invertir en bolsa, la gente hace lo que se llama el backtesting, ¿no? O sea, prueba 50.000 sistemas diferentes y escoge el mejor.
eso no va a funcionar bien yendo hacia adelante, o sea, con una probabilidad muy alta. O sea, tienes que intentar, yo también un poco quizás por la información científica, lo que hago es intentar pensar un poco a nivel teórico, a priori, qué es lo que debería de funcionar bien, o sea, qué sistema o qué tipo de cosa debería de funcionar bien. Y una vez has elegido uno o dos de esos sistemas, verificas que realmente ha funcionado bien en el pasado. Si lo que haces es buscar 50.000 cosas diferentes, pues probablemente la que mejor funcione lo vas a hacer por suerte, ¿no? Si haces algo que tiene sentido lógico, que tiene sentido matemático y funciona, la probabilidad de que siga funcionando es muy alta, porque no lo has creado, no lo has formado en base a los datos, sino que lo has formado en base a un concepto teórico, en base a una idea, y cuando haces ese test de verificarlo, es como si realmente estuvieras verificando hacia el futuro, porque tú no has usado los datos, digamos, para crear el sistema, ¿no? O no has usado ese conjunto de datos completo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un enfoque mucho más difícil, porque tienes que discurrir y pensar en cuál es el sistema que va a funcionar bien, pero yo creo que es mucho más estable y mucho más fiable a largo plazo, ¿no? Por aquel entonces, en estos momentos, tú aún estabas trabajando como científico. Sí, sí. Pero decidiste que ibas a dejarlo. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que fue un cúmulo de factores, ¿no? O sea, por un lado, me estaba empezando a aburrir con la ciencia. O sea, recuerdo que en un momento dado me paré y digo, vamos a ver, llevo 6 meses que no he escrito una sola línea de código porque he estado preocupado con temas Estaba dirigiendo una colaboración científica muy grande, la colaboración. O sea, esto no es trabajo de científico, aquí estoy trabajando de manager. O sea, esto De no gestión. de gestión, ¿no? Luego también recuerdo una vez que estaba, yo creo que fue en el verano anterior a irme, estaba escribiendo líneas de código con el programa de la bolsa y me la estaba pasando como un enano. Y digo, ahora mismo si me preguntan, no sé si estoy trabajando con galaxias o con acciones, ¿no? O sea, te das cuenta de que desde el punto de vista intelectual, o sea, te puede dar tanto placer trabajar, como sigue pasando, ¿no? Con acciones que con otra cosa que se supone que es mucho más bonita, como las galaxias, ¿no? O sea, el problema, resolver un problema complejo, resolver un problema interesante, pues no es dominio de una sola área, ¿no? Y luego también, pues el problema de, o sea, estaba dirigiendo un proyecto muy grande, pedimos dinero varias veces para intentar resolver el proyecto, pasamos los filtros científicos internacionales, que era muy complicado, y las dos últimas veces, nos lo pararon a nivel de Secretaría de Estado por temas, no sé, políticos o porque molestábamos a algún grupo importante. Entonces, bueno, pues presenté las alegaciones, me contestaron, dijeron que no, y al día siguiente pedí la excedencia. O sea que la ciencia es la cosa más bonita de este mundo, hacer ciencia, pero trabajar de científico a veces puede ser bastante complicado y bastante desagradable. Durante todo este tiempo ya estabas adquiriendo la convicción y la seguridad suficientes para dar un paso del que quiero que nos hables. Avante promueve una incubadora de proyectos como el tuyo, de fondos de inversión. Explícanos cómo fue aquel proyecto, por qué decidiste dar el paso y cuál fue esa prueba de selección, porque nos imaginamos aquí un típico programa de televisión del aprendiz o los tiburones no sé, seleccionando negocios exitosos, porque fue algo parecido, entiendo. Bueno, no sé si estaba considerando más candidatos a la vez, no me lo llegaron a decir, pero un poco la manera en la que fue es que, bueno, pues tenía mis resultados, o sea, entonces empecé a contactar con la gente que conocía, que podía saber un poco, o sea, quería empezar a tener, no tanto dejar la astrofísica como tener un valor liquidativo y empezar un poco a hacer las cosas más en serio, ¿no? O sea, entonces pues hubo varias empresas que estaban interesadas. Avante la encontré a través de... Me senté en el avión yendo en un viaje dentro de la colaboración científica en la que estaba, al lado del marido de una de las personas que trabajaban en Avante, y pues gracias a eso, o sea, entré en contacto con ellos. Entonces, pues bueno, vieron el track record que tenía, o sea, un poco lo que les contaba, y bueno, de manera extremadamente valiente y extremadamente generosa, pues decidieron dar el paso adelante y confiar en mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya con ellos? Camino de... Pues ya van para los 5 años, el 30 de junio serán 5 años. 5 años. Eres gestor del Avante Quant Value Small Caps. Sí. Y gestionas con criterio de valor, con un enfoque cuantitativo, con el modelo Sí. que desarrollaste durante todos estos años. Sí, sí. O sea, básicamente, cuando uno intenta resolver el problema, lo que comentaba antes, ¿no?
O sea, buscar cuál es el rincón del espacio de parámetros de la bolsa que te da más rentabilidad a largo plazo, ¿no? Pues el rincón básicamente está ocupado por el value y por el momentum. Hay más componentes, pero la zona que a largo plazo te da más rentabilidad con una volatilidad moderada, porque obtener rentabilidades muy altas, si no le pones tope a la volatilidad, es muy sencillo. O sea, te basta con comprar cosas que tengan una beta muy alta y a largo plazo vas a hacerlo mejor que el mercado, ¿no? Cuando sube, cuando baja, lo vas a hacer peor, ¿no? Entonces, un poco el objetivo era hacer un fondo, y sigue siendo el mismo, que tenga una rentabilidad más alta que la media a largo plazo del índice y con una volatilidad moderada y con caídas moderadas, ¿no? Y eso, bueno, pues hemos pasado una racha muy mala para el value, pero vamos, yo creo que más o menos lo he conseguido. Estoy satisfecho con lo que hemos hecho, ¿no? No estoy contento porque me hubiera gustado que las rentabilidades hubieran sido más altas, pero un poco si uno ve la estructura de los resultados que se han ido dando, pues van en esa dirección, ¿no? Entonces, el fondo utiliza métodos cuantitativos, selecciona las empresas de manera cuantitativa, pero siempre forzando un poco a que esté dentro de lo que es la zona value y lo del momentum, digamos, ocurre de manera natural como parte del S, pero el value, digamos, que se fuerza un poco desde fuera, ¿no? Para aquellos que a lo mejor son un poco más nuevos, momentum se puede traducir como por impulso o inercia, es decir, las compañías que están yendo muy bien tienen tendencia a seguir estándolo durante un tiempo. Sí, sí. El momentum, la mejor forma de traducirlo, bueno, en castellano es momento, ¿no? Sería inercia, yo creo que de la manera más intuitiva. O sea, básicamente en la bolsa tienes dos fenómenos, dos comportamientos típicos, ¿no? Uno es la tendencia, o sea, la bolsa una vez inicia un estado o inicia un movimiento, tiende a mantener ese movimiento durante un periodo largo. Y luego están lo que son las reversals en inglés o las revueltas, ¿no? Cuando la bolsa se da la vuelta, ¿no? Entonces, el momentum aprovecha esas tendencias cuando se producen y el value te permite que cuando el mercado se da la vuelta, pues no lo pases muy mal, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues el comienzo de año, pues esto lo estamos haciendo bastante bien, en parte porque la cartera era muy barata. Entonces, a pesar de esta caída que ha habido, está habiendo un cambio completo, una rotación, pues ahí estamos viendo. O sea, que un poco, o sea, lo que uno que lleve muchos años en la bolsa percibe intuitivamente, estos dos fenómenos que hay que tomarlos en cuenta, cuando lo haces de manera cuantitativa, lo haces de manera matemática, te sale lo mismo. Hay gestores también y conocemos algunos en Value School que han estado explicándonos su sistema o por lo menos su enfoque de la inversión, que plantean que precisamente optan por el enfoque cuantitativo para minimizar o reducir al máximo, eliminar los propios sesgos del gestor, que se enamore de ciertas narrativas de moda, ciertas, no sé, su propio sesgo en la toma de decisiones, que puede ser contraproducente para la rentabilidad. Y por tanto dicen, no, compramos lo que indica el modelo y vendemos cuando y lo que indica el modelo. Creo que tú aportas, es decir, no, lo tuyo no es hacer solo lo que dicen el algoritmo, por decirlo así, sino porque tú luego ya analizas. Sí, yo, o sea, le pongo un filtro a lo que me dice el algoritmo, ¿no? Aportar, la verdad es que no sé si aporto, porque muchas veces me da la impresión siempre que el algoritmo es bastante más listo que yo a la hora de elegir las acciones, ¿no? De hecho, la tendencia, pues ya van casi 10 años que estoy invirtiendo con este sistema y la tendencia es a cada vez dejar al algoritmo más hacer lo que él hace, ¿no? Porque muchas veces la intuición te engaña. O sea, la intuición, hay gente que tiene una intuición natural para invertir y es capaz consistentemente de batir al índice durante periodos muy largos de tiempo, ¿no? Pero esa gente es excepcional. O sea, la mayoría de nosotros, la intuición que tienes es un poco la intuición de lo que está oyendo todo el mundo. O sea, todo el mundo lee la Bloomberg con las mismas noticias, de los periódicos, lee todo. Entonces, la formación de opiniones, la formación de intuiciones, pues es la misma. Por eso los mercados pues van de un lado para otro con casi toda la gente, o sea, siguiendo la tendencia, ¿no? Entonces, es una ventaja fundamental, aparte del mayor o menor acierto del algoritmo, es una ventaja fundamental el que la mayor parte de las decisiones las tome un sistema externo. Es mucho más sencillo, por ejemplo, arriesgarse. O sea, tú, si tienes que tomar una decisión sobre meterte mucho en un sector o no, si lo haces de manera intuitiva y falla, pierdes confianza en ti mismo. O sea, es una cosa que te afecta. La siguiente vez ya no te la vas a jugar tanto, ¿no? Entonces, si tú sabes que estás siguiendo un sistema que, aunque se equivoque algunas veces a largo plazo, te va a dar una rentabilidad extra, pues lo llevas con mucha más tranquilidad, ¿no? Entonces, la parte psicológica, o sea, aparte de que objetivamente yo creo que da mejores resultados, y un poco es lo que se ha demostrado estos años,
el alivio psicológico de depender de un sistema objetivo del que te fías, eso no tiene precio. O sea, yo veo los sufrimientos que pasan los gestores tradicionales y luego además es que yo lo entiendo, ¿no? O sea, si apuestas por algo con intuición y sale de manera catastrófica, tienes que estar hecho de una pasta muy especial para no perder confianza en ti mismo y volver a apostar otra vez así la siguiente vez, ¿no? Claro, es que documentándome para la entrevista veía eso, que en algunas de las entrevistas se mencionaba que tú después aplicabas tu propio filtro de análisis y valoración a lo que el algoritmo daba. Y yo decía, bueno, pues quizá pueda estar saboteando precisamente el buen trabajo de selección absolutamente racional y ajena de sesgos. Alguno dirá, bueno, es que está el sesgo del que ha programado el algoritmo, que también es inevitable. Digo, pero que me explicaras un poquito eso. Sí, lo que hago es intentar tumbar la inversión. Bien. O sea, probar su solidez, su robustez. No solamente probar la robustez, también, ¿no? Porque el sistema tiene un montón de algoritmos de calidad, con lo cual normalmente cualquier empresa que salga seleccionada por el sistema, o sea, no se va a ir a la bancarrota, ni tiene, o sea, son empresas muy sólidas todas en ese aspecto, ¿no? Pero lo que intento es decir, vamos a ver, me propone esta empresa, ¿no? Me gusta, no me gusta, a veces no me gusta nada lo que sale, ¿no? O sea, me mete demasiado en un sistema, en un sector, o me saca una empresa que no me gusta, que es fea, que no es atractiva. Dices, bueno, no voy a escoger en base a que me guste o no, sino que tengo que demostrar que esta empresa no es buena para invertir en ella. Entonces, haces un análisis y entonces buscas razones para tumbar la inversión. Por ejemplo, pues que los números que tiene la empresa no son representativos de los números que ha tenido en el pasado. Entonces el sistema no vale, porque el sistema supone que hay una cierta continuidad entre lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? O hay algún tipo de información sectorial, o algún tipo de riesgo, o alguna cosa, riesgos legales o cosas así que el sistema no los ve. Entonces, en ese caso, o sea, me guste o no me guste, no entra la empresa en el ese, ¿no? Y de todas formas, un poco, o sea, ya por sentido común y por deber, ¿no? O sea, yo si voy a meter dinero en una empresa, tengo que mirarlo de arriba abajo, aunque no contradiga al sistema cuantitativo, a menos de que haya alguna razón importante, pero vamos, es una cuestión básica de due diligence, ¿no? ¿Y los momentos de salida, las órdenes de venta, también las genera el algoritmo y tú las sigues o también las pasas por análisis de decir, vamos a ver? No, es automático. O sea, la salida sí que es automática. O sea, básicamente tengo una puntuación para cada acción. Entonces, cuando voy a compro las acciones con la mejor puntuación de todo el universo de acciones, que son unas 10.000, y luego dentro de mi cartera suelen ser 50, 60, 70 acciones, depende de cómo se haya movido el algoritmo. La que tiene la puntuación más baja sale. Y funciona bastante bien. O sea, de hecho, parte importante yo creo que de la rentabilidad y sobre todo de la baja volatilidad es el proceso de salida de acciones. Porque luego la suelo mirar al cabo de un tiempo y muchas de las que me ha sacado pues lo han hecho bastante mal. O sea que... ¿La rotación de la cartera cuál es? ¿Cuántas veces entran y salen compañías según la decisión del algoritmo? En la cartera se rota más o menos cada 10 meses así. O sea, después de varios años haciendo pruebas, el óptimo está en unos 10 meses. La idea es que en 10 meses se renueve la cartera, no todas las acciones, hay acciones que siguen, las tengo 2 años, otras entran, igual en un mes el algoritmo deja de gustarle y tienen que salir y cosas así, ¿no? Más o menos cada 10 meses. Sí. Está calculado tomando en cuenta los gastos de las comisiones, los spreads, etcétera, etcétera. O sea que es un óptimo que lo he calculado bastante con cuidado, ¿no? ¿Cuál ha sido, sin que esto sirva de recomendación de inversión, evidentemente, en Value School no nos dedicamos a esto, pero la última incorporación a la cartera que tú digas, esto tiene pinta de que lo va a hacer muy bien según los parámetros? Bueno, no me gusta hablar de acciones individuales, prefiero hablar de sectores, ¿no? Vale. O sea, una de las cosas que están entrando en mayor cantidad en los últimos 6 meses son acciones del sector de energía. Energía. O sea, también muchas acciones, por ejemplo, de transporte de gas natural y de petróleo licuado, ¿no? O sea, ahora mismo tengo la cartera, quizás lo que más separado estoy del índice es en eso. También han entrado muchas, aunque se ha parado últimamente, el equivalente a SOCIMIs, ¿no? Los rates de todo el mundo. Pero claro, es un buen hedge en contra de la inflación, entonces yo creo que se detecta, ¿no? No tengo nada prácticamente de sector tecnológico, o sea, he vendido todo. Y no tengo nada de healthcare tampoco, de salud. Y sobre todo es eso, ¿no? La concentración en energía, en inmobiliario, y está empezando a entrar bastante, que llevaba un par de años. A mí me gusta mucho Japón. De hecho, al principio del fondo tenía una concentración altísima en Japón y está empezando a entrar Japón otra vez.
lo cual es curioso porque las acciones japonesas no es que lo hayan hecho muy bien a nivel de momentum, pero están increíblemente baratas comparadas con el resto del mundo, ¿no? Y además, si uno mira el promedio, tampoco lo han hecho tan mal a nivel de momentum, o sea, a nivel relativo, ¿no? O sea, han bajado, pero no han bajado tanto como están bajando otros países, ¿no? Para terminar, 3 recomendaciones y te las voy a pedir muy concretas. Un libro sobre ciencia, de divulgación científica, para quienes quieran conocer. Un libro sobre no ciencia y no inversión, digamos a lo mejor, no sé, que te haya gustado política, filosofía, historia. Y un libro sobre inversión, sobre todo el enfoque cuantitativo a que te dedicas, que en tu opinión podría ser interesante para nuestros espectadores, si quieren iniciarse en este tipo de Hombre, inversión. sobre inversión, yo creo que va a empezar al revés. Yo les recomendaría que miraran el blog de Alpha Architect, que es un blog muy interesante, que tiene algunos libros ellos también, sobre momentum, sobre value, y es un blog que hace un resumen bastante bueno de la investigación académica que hay al respecto, ¿no? Muy bien. Un blog sobre... A ver, el otro libro era sobre... Uno sobre ciencia y sobre otro ciencia. Sobre ciencia, pues Cosmos, el de Carl Sagan, ¿no? ¿Tiene libro? Tiene un libro, sí, lo que pasa es que ya está un poco pasado, ¿no? Pero bueno, yo le recomendaría a la gente que se viera la serie. Hay otra serie nueva de Neil deGrasse Tyson también, que tiene unos medios mucho más despampanantes, porque claro, han pasado un montón de años, pero la serie original, como historia de la ciencia, yo creo que sigue siendo imbatible, ¿no? O sea, quizás la ciencia se ha quedado un poco atrasada, porque han pasado muchos años, es del 83, 84, pero la parte de cómo se descubrió, cómo Newton sacó la ley de la gravitación universal, ese tipo de cosas, está muy bien. Y luego un libro, como estábamos hablando de la Unión Soviética, yo creo que quizás el libro más interesante es el de Svetlana Alexievich, la del Homo Soviéticus. El fin del Homo Soviéticus. Sí, el fin del Homo Soviéticus. Es un libro que los que hemos vivido allí pues nos trae recuerdos de cómo fue la... Porque es uno de los fenómenos más interesantes de la historia, ¿no? O sea, cómo un sistema como el comunista, que parecía sólido como una roca, se derrumba en unos pocos años, ¿no? O sea, tiene lecciones que van más allá del interés específico sobre Rusia, sobre la Unión Soviética, ¿no? Aquel libro, si yo no lo tengo mal entendido, se ha compuesto con entrevistas con personas. Sí. Es una colección de testimonios. Sí, es un libro de historia oral. De historia oral. Entonces está muy bien seleccionado. Y bueno, por lo imagino que ya lo cambiaron un poco la redacción. Y no es cherry picking, no es que... Sí, me imagino que ella escoge las cosas que más le interesan, pero realmente lo que transmite es una imagen bastante completa, bastante buena de lo que fue aquello, ¿no? La caída de la URSS. Pues Narciso Benítez, ha sido un placer charlar contigo acerca de tu enfoque de inversión, tu peripecia en busca de conocimiento, porque se te nota una persona muy apasionada del conocimiento y nada, deseamos que el fondo vaya muy bien, las rentabilidades acompañen y te agradecemos haber estado aquí en el foco con nosotros. Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Seguimos en el foco de Value School. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas qué debemos hacer para tener una buena salud financiera. ¿Qué nos traes hoy, Esmeralda? Muy buenas. En esta píldora de salud financiera voy a compartir 5 pequeños gestos que aplicados pueden suponer grandes cambios en tu vida, no solo mejorando tu economía. Son 5 prácticas extraídas de mi libro titulado Tu llave a la libertad financiera, englobadas en el apartado del ahorro. Vamos a ello. El primer hábito es eliminar los microgastos de tu vida. En mis asesoramientos privados a menudo me contáis que no sabéis en qué gastáis el dinero y cuando empiezas a hacerle un seguimiento con la práctica de apuntar todos los días en una agenda física todos los gastos, descubres que una partida importante se desvanece en pequeñas cosas, que a veces son cafés, otras son bebidas, productos de máquinas expendedoras, tabaco o en gastos derivados de no ser una persona previsora. Todos esos gastos son evitables con planificación previa. Lo primero es observarlo para aflorar el gasto, dimensionarlo y tomar una decisión. Si llevas de casa una botella de agua y algo de picar, o si reduces la práctica de fumar, el ahorro que se produce es notable. El segundo hábito es cuidar tus pertenencias. Sé que cada persona es un mundo y unas personas son más cuidadosas y otras más descuidadas. En el plano económico, aunque mantengas tu esencia, que es vital, tener cuidado con las pertenencias implica miles de euros a lo largo de toda una vida.
Además de alargar la vida útil, te convierte en alguien más consciente. Por ejemplo, en el caso de los móviles, evitando las caídas, protegiéndolo con una funda o siendo precavido frente a hurtos en la calle o en el transporte, que es donde principalmente los ladrones hacen de las suyas, con el paso del tiempo, cuanto más cuidadoso seas con el entorno que te rodea, sea tuyo o ajeno, mejores resultados obtendrás en todos los sentidos. En particular, te permitirá evitar el desembolso de dinero si no tienes que cambiar de móvil a menudo, si no pierdes tus pertenencias o si tus pantalones son de calidad y te duran años sin perder la forma o romperse. Algo fundamental que aumenta el cuidado de tus pertenencias es precisamente eso, que exista dicha propiedad privada. ¿Te has preguntado por qué las zonas comunes de tu hogar suelen estar más descuidadas y desorganizadas que tus espacios propios? Suele ser la misma razón por la que los espacios comunes a menudo están sucios, descuidados o dañados, porque en general tendemos a tratar mejor lo que es nuestro y a descuidar o sobreexplotar lo común. El tercer hábito es vivir por debajo de tus posibilidades. Mi recomendación es que vivas muy por debajo. Aunque enfoques tu energía en el aumento de tus ganancias y aumentes así tu gasto, vive por debajo de manera que tus ingresos idealmente siempre superen tus gastos. Una persona, una familia, una empresa o un gobierno que viva del endeudamiento constante o de gastar más de lo que ingresa está abocado a la quiebra tarde o temprano porque no es sostenible ni sano para los miembros que formen parte de aquello. Cualquier adquisición económica provoca en el cerebro una subida de endorfinas que con el tiempo se estabiliza, volviendo a tu escenario original. Si consigues fluir en la vida teniendo subidas de endorfinas sin la dependencia de comprar objetos materiales, entonces vivir por debajo de tus posibilidades te resultará muy fácil. Con el tiempo te acostumbrarás a todo, a lo bueno y a lo malo que te suceda. Y con las compras ocurre exactamente lo mismo. Con el tiempo te acostumbras a tu situación y te olvidas de la necesidad de comprar, porque no puedes prestar atención a todo a la vez. Si eres consciente de ello, le das la vuelta por completo a todo. El cuarto hábito es compartir. Al compartir tus pertenencias, estás ayudando a los demás a ahorrar dinero, además de fomentar las relaciones personales. De la misma manera, si permites que te presten cosas, ahorras mucho dinero. Tras la llegada al mundo de mi bebé, he ahorrado muchísimo dinero usando todas las cosas que me han dejado amigos y familiares. La cuna, el cambiador, los juguetes, el coche de paseo. Y cuando ha pasado el corto periodo de uso, lo he devuelto. Es un gran ahorro. Si te prestan o prestas la ropa de los niños, pues se utiliza durante muy poco tiempo debido a que sus tallas cambian en periodos muy cortos de tiempo. El quinto hábito es observar el dinero que destinarás a la compra de algo. Cuando quieras comprar algo de un importe alto, empieza a acumular el dinero en un lugar donde lo observes crecer poco a poco. Puede ser físicamente en algún rincón que tengas en la casa, o un recipiente transparente, o en una cuenta bancaria de ahorro exclusiva para tal fin, para que la veas. De esta manera se crea la sensación de esfuerzo para la adquisición de aquello que te has marcado. Dedicas tiempo a evaluar si realmente lo quieres o no y creas una estructura que te permite alcanzar tu objetivo sin tocar tus ahorros, adaptando tus gastos a esa nueva distribución y elaborando ideas de cómo puedes obtener nuevas fuentes de ingreso adicional para alcanzar antes la meta que te has propuesto. Como ejemplo, comparto la experiencia de hacerle la habitación a mi hijo. Desde que nació, todos los regalos en metálico los guardaba en un sobre hasta alcanzar el presupuesto, momento en el que le compraría la habitación a mi hijo que antes no necesitaba. Mientras llegaba a esa cantidad, como pasó mucho tiempo, investigaba en los distintos establecimientos aquello que encajaba a la perfección en el espacio y el presupuesto. Nos vemos en la siguiente píldora de salud financiera con más consejos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Esmeralda. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Y terminamos por hoy, como siempre. Os invitamos a visitar nuestro sitio web www.valueschool.es para estar al día de nuestros cursos y actividades. Y uníos también a nuestro canal de YouTube para aprender sobre finanzas personales e inversión junto con más de 224.000 suscriptores. Nos vemos de aquí a 7 días en Negocios Televisión. Feliz semana y hasta pronto.